Soy Daniela Borlenghi, de la consultora ROB. Estamos muy contentos de estar hoy por vez número 10 en este espacio, que ya es un clásico de todas las semanas. En este caso, ahí sigue entrando gente, en este caso, para dar comienzo a este webinar que se llama Emociones en Pandemia, una temática que muchos han solicitado tratar, a cargo de la licenciada Karina Pedulá. Cari, ¿estás ahí? Acá estoy. Muy bien. Recordarles a todos cómo hacemos siempre en esta horita que nos vamos a dedicar para escuchar un poco y para compartir opiniones. Vamos a compartir este espacio con Karina. Finalizado este momento, les vamos a dejar un espacio para compartir algunas preguntas, dudas o inquietudes que tengan al respecto. Y tenemos anticipadas algunas de las cuestiones que nos han hecho llegar con algunas preguntas e inquietudes, y lo liberaríamos por el chat, así de esa manera nosotros estamos moderando para que le lleguen a Karina las inquietudes que tengan. Así que, ¿estamos listos? Cari, ¿estás lista? Oh, perfecta. Muy bien, entonces Muy bien. vamos a dejar a la experta en la materia. Adelante, Cari. Bueno, a ver, muy bien. Tengo que compartir pantalla porque preparé un presi. Esta presentación es online para organizar un poquito mejor el pensamiento, ¿no? A mí me gusta tener algo que nos vaya guiando. Bueno, cuando Dani me propuso hacer esta presentación, lo primero que se me vino a mi pensamiento fue esto de comparar esta situación en la que estamos a una sensación de pandemia, a una sensación de laberinto, ¿no? La verdad que no sé si alguno de ustedes ha estado con posibilidad de estar alguna vez en un laberinto. Uno entra como muy divertido, con muchas ganas de participar, con una emoción así como una adrenalina linda. Luego, transcurridos algunas caminatas por los pasillos y empezar a marearse con la situación, empezar a tener otro tipo de sensaciones, ¿no? Y llegar a un momento donde lo único que queremos es encontrar la salida porque ya se tornó como bastante poco sobrellevable. Lo cierto es que, no sé ustedes, pero yo también ingresé a esta pandemia, a esta cuarentena, que no me gusta decirle cuarentena porque ya no tiene relación con la cantidad de días que llevamos, pero yo también la inicié contenta. Iba a tener tiempo para hacer todas esas cosas que la vida laboral no me da lugar, iba a ordenar mi casa, a mí me gusta mucho la decoración, pero hoy por hoy las sensaciones se han modificado ampliamente y son otras las emociones que nos abruman, ¿no? Entonces, bueno, como ponía yo en la presentación, no se trata de encontrar la salida, porque lamentablemente no tenemos ese poder de encontrar la salida, pero sí de pensar de qué forma transitarla de una manera más aceptable. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la situación actual, ¿no? Cuál es la realidad en la que estamos los personajes más importantes de este encuadre que nosotros como escuela y como instituciones tenemos. Y si pensamos en los padres, ¿ustedes ven también la parte en la que están las personas que están en sala de espera y eso? ¿O no? Sí, Cari, tranquila que nosotros vamos dando acceso. Ah, no, pero yo porque quiero que se vea, no Se ve sé cómo hacer. perfecto. No, no, vos Bueno, no te fantástico. preocupes. No, Muy no bien, veo lo que vos ves. perfecto, bueno, muy bien. Pero el preci sí lo ven, ¿no es así? Fantástico, muy bien. Bueno, a ver, estamos con los padres. A esta gente sí que se les complicó la vida, ¿no? Lo cierto es que hay como conductas muy ambivalentes en los padres. Hay días donde están sumamente predispuestos a atender
todas las necesidades de los chicos, y hay otros en los que necesitan encerrarse en un espacio y tener únicamente realidad con ellos solos. Las tareas en simultáneo, la verdad que están siendo como muy complejas. Es cierto que durante toda nuestra realidad siempre estamos atendiendo a, no sé, pelamos las papas y estamos atendiendo a que nos lean un problema de matemática, estamos lavando la ropa y recepcionando algún mensaje o escuchando algún audio del colegio. Pero eso sucede en muy pocos momentos de nuestra diaria. Hoy por hoy es todo el día, todos los días. Y eso está teniendo un impacto muy distinto a lo que es atender a la casa y a los chicos a la vez, ¿no? Hay también descubrimientos inesperados. Con esto, ¿a qué me refiero? Yo trabajo en un colegio y estoy teniendo como muchas entrevistas con las familias, ¿no? Y en los descubrimientos inesperados está esta cuestión de haberse dado cuenta de cómo funciona y cómo trabajan los niños. Y escucho frases como, por ejemplo, recién ahora me doy cuenta lo que me venís diciendo hace 4 años de cómo él está en el aula, ¿no? Como que realmente al tener que dedicar tiempo y al tener que estar en la tarea diaria, empezaron a tener un conocimiento mucho más abarcativo de lo que es los procesos de aprendizaje de sus hijos. Y estos descubrimientos son a favor y en contra, ¿no? Están como, bueno, dando cuenta de lo que le decíamos y una intencionalidad de trabajo. También está en otros, como el otro día una mamá que nos dijo que creía conveniente mejor levantar la integradora, porque ella daba cuenta que ya estaba muy bien su hijo. Bien, o sea, son descubrimientos que hacen a que tengamos que replantearnos, pero hay toda una incumbencia de estos padres en la realidad académica que antes no tenían. Ahí en celeste tienen lo que son los sentimientos que trae aparejado estos nuevos movimientos que se dieron, ¿no? El agotamiento, la ansiedad. Bien, vamos a los siguientes personajes de esta realidad que nos toca, que son los docentes, ¿no? También, qué cambios, Dios mío, han tenido para diseñar sus prácticas, las correcciones. La verdad que a veces yo les pido a los docentes que me envíen algo de lo que han escrito los niños y te quedas visca abriendo fotos, no sé cómo hacen para corregir en esa realidad, ¿no? Ni hablar del aprendizaje digital. Nosotros tenemos una tendencia y como grupo que somos, nos interesa mucho más el vínculo con el alumno, el traerlo al banco, el chequear los aprendizajes, y hoy por hoy todo esto se torna como tan difícil y todo tiene que ser, pero lo cierto es que se han diseñado cada cosa que es increíble, como hoy por hoy nosotras hasta hacemos testeos de cómo está el proceso de alfabetización de ciertos chicos. Pero todo esto tiene una cuota también de agotamiento, de ansiedad, de incertidumbre. Y los últimos, que serían los últimos o los primeros, ¿no? Los niños y los adolescentes. La verdad que si uno piensa en la realidad de un niño, también es muy drástica la comparación a lo que están pudiendo hacer hoy, ¿no? Hay chicos que tienen fútbol, natación, básquet, además de la escuela. Y hoy por hoy toda esa falta de movimiento tiene un impacto muy fuerte en los procesos psicológicos y en cómo se modifica el cómo encaran el día a día. Están desde una cuestión de desidia y de no tener ganas de hacer nada, a tener un multifoco, ¿no? Y estar en tantas cosas a la vez que tenemos como, hasta como adultos, regular eso. Hay mucha ansiedad en ellos. Yo veo mucho clases, voy pasando de una clase a la otra con esto de la virtualidad, uno desde su sillita y su escritorio entra y sale de un montón de clases, y la verdad que en todos es muy parejo el nivel de ansiedad, las ganas de participar, las ganas de ser escuchados, y después se apaga la camarita y realmente quedan en el mismo lugar, ¿no? Con muy poca posibilidad de regular todo eso solitos.
esto de estar viendo las amistades y la familia, todo, la escuela, todo por pantalla, se torna difícil de sostener. Ni hablar, fíjense que los celestes son iguales en todos, en los tres. En los tres hay miedos, en los tres hay angustia, en los tres hay incertidumbre. Bien, este sería como el punto de partida, ¿no? Siempre para resolver un problema necesitamos saber dónde estamos parados. A mí me pareció importante tener un encuadre teórico como para encontrar una respuesta. Yo utilizo mucho a estos tres investigadores de la actualidad, son tres personas que admiro muchísimo porque pueden conceptualizar la realidad, ¿no? Para mí es como muy mágico de algo que vivimos todos, sacar un concepto es una gran habilidad. Bien, en primer medida son personajes que ustedes deben conocer ampliamente, pero quiero como rescatar en cada uno de ellos cuáles son los elementos que nos pueden servir como base teórica para organizar esta forma distinta de transitar. Howard Gardner, saben que define a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas cotidianos, ¿no? Estaríamos como teniendo que hacer un análisis hoy por hoy de cada uno de nosotros si estamos teniendo grado de inteligencia o no. Hasta de crear nuevos problemas para resolver. Bien, él habla de las inteligencias múltiples, y en esto me pareció importantísimo porque al menos desde mi lugar observo una diferencia muy fuerte con respecto a chicos en su dinámica de clase a la actual. Es como que se están descubriendo, yo estoy advirtiendo, esto de lo que está tan mencionado, estas distintas inteligencias, la lógico-matemática, la interpersonal y intrapersonal, y hoy por hoy esto está como bastante puesto en evidencia, porque hay chicos que en la realidad escolar tienen un desempeño, tienen un manejo, y en esta virtualidad tienen otro muy distinto, como más apagado, y aquellos que parecían no tener recursos cognitivos, hoy por hoy están desempeñándose de una manera muy llamativa a lo que se hubiese esperado. Así que me parece importante este concepto como para hilvanar con cómo podemos acompañarlos. Bien, después de Daniel Goleman, él introduce lo que es la inteligencia emocional y la compara con la cristalizada, ¿no? La cristalizada, que serían todos los contenidos concretos, contenidos que hacen a toda la escolarización y a la formalidad, y él lo contrapone con lo que es la inteligencia emocional. Él manifiesta que para el éxito en la vida, solo un 20% de la inteligencia cristalizada es la que lo define. O sea, tendremos éxito en la vida en un 20% por nuestra capacidad intelectual formal y un 80% en la capacidad de manejar nuestras emociones. Él habla de 14 fuerzas que hacen a este manejo de las emociones. Esto de ser capaz de motivarse, regular el humor, evitar que las preocupaciones disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y albergar esperanza como las más importantes, ¿no? La verdad que realmente si una persona puede contemplar todo y puede regular todas estas habilidades, realmente puede sobrellevar adversidades de una manera mucho más fácil. Y fíjense el otro concepto que también me pareció interesante rescatar, que es esto de cómo impactan las situaciones negativas, ¿no? Las emociones negativas se absorben toda la atención. El otro día en un aula yo estaba viendo a un grupo de 4º grado y en eso se empiezan a pelear dos papás. La cara de ese niño, que bueno, hoy por hoy nos vemos todo el tiempo las caras, ¿no? Es como muy fuerte, además ellos mismos se ven sus caras, no sé si ustedes observan clases, pero a veces hasta hacen como movimientos para moverse ellos y chequearse ellos, y la verdad que fue muy fuerte lo que yo pude observar con este nene que estaba en una situación de conflicto familiar,
y cómo todo estaba absorbida la atención hacia esa situación, ¿no? La vergüenza que le dio, el nene obviamente se fue de la clase, a la otra clase no apareció, pero bueno, me parece importante porque en la diaria no nos damos cuenta cómo nosotros podemos generar emociones negativas en nuestros niños. Bien, y el último que nos puede ayudar en la guía de esta posible contención es David Perkins. David Perkins para mí es genial en esto de hacer visible el pensamiento, ¿no? Él trabaja mucho con Howard, con Howard, ay Dios, con el primero de todos, puede ser, con Howard Gardner, en la Universidad en Estados Unidos. Han hecho 1000 investigaciones, están todo el tiempo rediseñando, ellos todo lo trabajan en función de la observación, y lo que intenta Perkins es generar rutinas de pensamiento, ¿no? Es trabajar sobre el pensamiento, y su objetivo es entender la educación y mejorarla. Él habla de generar una cultura de pensamiento. Muchas veces decimos a los chicos, bueno, anda y pensalo, pero no les damos las estrategias puntuales para que esto suceda. En esto de las rutinas, no sé si ustedes las conocen, por ejemplo, acá yo les puse algunas, que es esto de pienso, me interesa, investigo. Es como estrategias que surgen a la hora de plantear cualquier tipo de contenido, ¿no? ¿O qué te hace pensar eso? Por ejemplo, en los valles de Catamarca no es posible el cultivo. Bueno, ¿qué te hace pensar eso? Y que si bien hay zonas de valle, no logran ser... desde el chico aparecen recursos que van más allá de lo que pudo haber aprendido con algo concreto, sino va como organizando la información que ya tiene y va utilizando sus propios recursos para organizar ese pensamiento. También con esta, por ejemplo, de pienso, me interesa, investigo, pienso que las abejas y las hormigas tienen, que las abejas trabajan más que las hormigas. ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, descubrir cuál es el estilo de trabajo de cada uno, entonces investigo. Él manifiesta la necesidad de tener rutinas para ayudarnos a pensar, ¿no? En el colegio estamos tratando de implementarlas bastante, y la verdad que después mismo los chicos pueden llegar a decir, ay, ¿por qué no hacemos un pienso, me interesa, investigo? ¿No? Y eso es como que ordena el pensamiento, y luego la acción pasa a ser más armada y con un fin más contundente. Bien, esto sería como el encuadre teórico. ¿Por qué? Porque la idea es encontrarle un sostén a lo que vamos a designar como intervención a hacer. Bueno, entonces vamos a las estrategias reales. En función de tener estrategias tengo dos noticias, una buena y una mala. Vamos a empezar por la mala. Lamentablemente no es mágico. Cualquier tipo de intervención, como la que uno puede llegar a hacer en un tratamiento, yo hago tratamiento neurocognitivo, y nada de las distintas intervenciones que hagamos son mágicas de por sí. Pero la buena es que esto parece mágico y no lo es. Esto tiene que ver con esfuerzo, dedicación, rutina, mucha rutina. Entonces, bueno, la buena noticia es que en función de tener un plan armado y una intervención precisa y sostenida en el tiempo, es que se logra una contención efectiva. Bien, bueno, pasemos a ver cómo. El primer punto, van a ver que son solo dos estrategias las que intento plantearles, pero que sostenidas en el tiempo abarcan todo. Una es el diálogo empático, y vamos a tener como especial atención a que es diálogo, no monólogo, ¿no? Muchas veces tenemos una idea muy acabada
de lo que queremos o de lo que le pasa al otro, tenemos como demasiada información del otro y saco mis propias conclusiones. Lo que se intenta es que no sea un monólogo, sino que sea un diálogo. Y empático, ¿no? Tratando de descubrir qué le pasa al otro, tratando de entender por dónde pasa la situación por la que está el otro, para tener una intervención más efectiva. A ver, ¿cómo hacemos un diálogo empático? ¿Qué elementos debe tener un diálogo empático para que realmente tenga su efecto? Tiene que haber una escucha activa. En la escucha activa me refiero a repreguntar, no solo estar ajá, ajá, ¿no? Sino que sea un repreguntar que ayude al otro a organizar su pensamiento. A veces pasa que iniciamos una conversación con, sea un adulto, sea un docente, un adolescente, y no sabe qué es lo que le pasa. Entonces el escuchar va a ser no sé. En esto viene ahí la estrategia de repreguntar. ¿Por qué crees que te pasa esto? Si la persona dice estoy angustiado, ¿por qué estás angustiado? ¿Qué es lo que te angustia? En el repreguntar, la persona que está haciendo, a la que estamos queriendo contener, va encontrando una mayor organización a lo que le pasa, ¿no? Y vamos ayudando al otro a encontrar primero una organización de pensamiento, y esto que decía Perkins, estamos haciendo visible el pensamiento del otro. Buscando soluciones, ¿no? No se trata de quedarnos como en un mar de enojo o de reclamo. A veces pasa que yo escucho mucho a los docentes, ¿no? Y entonces, bueno, primero viene toda esa verborragia donde nos describen toda la situación en la que se encuentran, y cuando empezamos a querer diseñar una solución, cuesta, ¿no? Porque parece como que la necesidad está más en sacar de adentro todo lo que tiene, y como que la solución depende de generar cambios, y los cambios sabemos que tienen resistencia. Entonces en eso es donde la guía de este diálogo empático hace a que se encuentren soluciones de a dos, con un criterio de realidad propio y ajeno. Es cierto que yo puedo estar pensando una solución más que efectiva para lo que le pasa a tal docente, pero es una solución desde mi punto de vista. Capaz desde el ángulo de la otra persona no tiene un efecto como el que yo supongo. Entonces en esto es que primero tuvo que estar, y esta escucha que me da a mí a encontrar una solución que sea efectiva para esa persona. También con un diseño de una disciplina positiva. Lo de la disciplina es importante en función de dar cuenta que es necesario organizar y tener rutina también a la hora de organizar nuestras emociones, ¿no? No es factible poder encarar algo en el medio del desborde. Es importante organizar esa dificultad que pueda tener una persona en el medio de una situación de conflicto. Y en esto de diseñar, por ejemplo, una rutina de pensamiento que tenga que ver con cuál es mi situación, cuáles son mis recursos, qué puedo hacer con esto, pasa a generar calma en que hay una resolución para lograr. Después, conocimiento y comprensión de la dinámica del otro, ¿no? Validando las emociones del otro. A veces pasa que esto puede llegar a pasar más de los padres hacia los niños, ¿no? Hacia sus hijos. Como que cuando un niño entra en un desborde emocional, lo primero que puede llegar a recibir es, pero no vale la pena que te pongas así. Y en definitiva, cuando nosotros estamos en una situación parecida, como por ejemplo estamos frente a tener que estar en una reunión y se corta internet, la verdad que alguien que nos observa también puede llegar a decirnos, pero no vale la pena que te pongas así. Y lo cierto es que cuando no nos validan las emociones,
no sentimos que somos escuchados y que están siendo receptivos de lo que nos pasa. Entonces el validar las emociones del otro sirve para luego encauzarlas, ¿no? Es cierto, capaz son acciones que sobredimensionan las emociones, pero no validarlas lo único que genera es que uno se encofre y que no quiera ya compartir, porque no está reconocido lo que le pasa. Estas cuestiones de la escucha activa, la búsqueda de soluciones, es en todas las direcciones. Es frente cuando hablamos de contención efectiva, hablamos de contención hacia todos los ángulos, ¿no? Hacia un padre que manifiesta desorganización constante en su casa, y que uno en un principio lo que puede decir es, uy, Dios mío, este padre no está haciendo ni una bien, ¿no? Y hay que empezar a validar lo que le está pasando, primero preguntar cuáles son los recursos con los que cuentan, cuánto tiempo disponible tienen, y en esto del repreguntar y repreguntar, ir encontrando un plan y una disciplina a organizar para que sea efectivo el cambio. Cuando logramos, yo trabajo mucho desde lo que es todo lo cognitivo-conductual, ¿no? Y creo que es una herramienta muy contundente, porque las emociones se traducen en conductas, y lo importante es que cuando estamos en el medio de una conflictiva emocional, modificar conductas genera modificar emociones. No sé si me entienden bien eso, pero tiene que ver con que si lo que yo hago no es funcional a que yo me sienta bien, diseñando otras acciones, puedo empezar a sentirme mejor, ¿sí? Bien. Esto de que yo tenga poco feedback me pone un poquito, que no sé si me están siguiendo o no, pero bueno, suponemos que todos sí, si no después serán las preguntas. Vamos a la otra pata de esta situación, que sería equilibrio en la acción y en el pensamiento. Como frase es genial, y como logro es también un trabajo y un esfuerzo diario, ¿no? Estamos hablando de acciones que sean equilibradas y un pensamiento que sea equilibrado, poca cosa. Veamos un poquito cómo. Dentro de esta dinámica, se habló muchísimo al principio, en los canales de televisión se escuchaba, en todas las charlas se leía el mismo término, flexibilidad, ¿no? Tratar de que el encuadre de hoy día sea más flexible, tanto a nivel familiar como institucional. Lo que pasa que, bueno, flexible pero con nuevas rutinas, ¿no? Y con nuevas formalidades. La flexibilidad es buena para ir atendiendo a la demanda en el momento. Bueno, poder generar, como decía Howard Gardner, la inteligencia es ese momento donde yo puedo construir una situación distinta con este panorama que tengo hoy. Sí, esa flexibilidad nos viene más que útil para este momento, pero lo que necesitamos con esta pandemia tan larga que nos está tocando, es que esto también tenga una estructura y una rutina armada, porque las rutinas y la organización relaja. El estar respondiendo siempre a la incertidumbre y a lo nuevo, y bueno, mañana será otro día, mañana será otro día, es como más, nos tiene en estado de alerta más constante. Es importante que logremos una búsqueda de consenso, y para buscar consenso hay que hacerlo de a dos. Si yo quiero modificar la conducta de una docente que advierto que no está teniendo un buen desempeño en esta realidad virtual, no puedo yo sugerirle qué tiene que hacer, sino que tenemos que consensuar juntas qué se va a hacer, porque no lo va a llevar adelante si está desde un ángulo externo. Lo mismo con los niños, ¿no? Puedo diseñarle a un adolescente que se ha perdido en el transcurso de esta realidad un montón de contenidos, y decirle, bueno, para mañana haces tal cosa. Si yo no lo consenso con él, no hay posibilidad de que él luego me responda. Entonces ahí vamos nuevamente a lo que era la necesidad
de encontrar el criterio del otro y escuchar y repreguntar para saber cuál es su encuadre donde yo pueda modificar la conducta, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, al modificar la conducta y al él ver logros, tanto el docente o quien sea que yo estoy generando esta intervención de contención, es donde va a bajar la ansiedad y la gratificación. A veces hablamos de autoestima, ¿no? Y decimos, este chico tiene bajo autoestima, este docente no cree poder, y eso se construye con la capacidad de uno dar cuenta que va logrando las cosas que se propone. Lo que pasa que, bueno, hay algunas personas que tienen como expectativas muy altas, y entonces las cosas que se proponen son como muy distantes a lo que él en el momento puede lograr. Hay que ayudar en esto de nuestra intervención a que lo que se proponga sea algo que realmente pueda cumplir, para que al ver logros lo posicione distinto, le genere más seguridad y lo pueda sobrellevar de otra forma. Bien, entonces, equilibrio en la acción y en el pensamiento. Esto vamos a tener que darnos cuenta y repensar qué cosas estamos agudizando la mirada, qué cosas estamos haciendo intervenciones por demás, ¿no? A veces en esto de querer atender y de querer acompañar, capaz estamos demasiado encima. Hoy justamente me tocó hablar con una mamá bien tempranito a la mañana, que tiene un nene con dificultades del lenguaje, y con el esmero que ponía ella por asistir a su hijo en las clases Zoom, lo único que hacía era anularlo, ¿no? Porque todo el tiempo con la intencionalidad de querer hacer que hable, dale papi, dale, decile a la seño, y no generaba los tiempos de espera necesarios para que su propio hijo vaya logrando construir el lenguaje o el pensamiento que quería trasladar a la maestra, ¿no? Entonces el equilibrio en la acción y en el pensamiento hacen a que se den los espacios prudentes para lograr una intervención más efectiva. Y tampoco no estar, porque yo con esta mamá le decía, está muy bien lo que haces, es necesario que estés cerca de él, pero medite, porque demasiada intervención produce un agobio. Lo mismo nos puede pasar con un docente, ¿no? Al que sabemos que, como decía antes, puede no estar manejando la situación, pero estar todo el tiempo avasallando o dándole distintas estrategias tecnológicas, lo único que construimos es una persona que cada vez duda más de sus posibilidades de sobrellevar esto. Y en el pensamiento también, una de las preguntas que leí que me dio Dani era esto, ¿no? Cómo construir un pensamiento más positivo o no entrar a quedarnos como únicamente con la información negativa que nos lleva. Y descontextualizarnos es imposible. La pandemia existe, salimos y hay que tener extremos cuidados, pero todo el tiempo estar rondando en estos pensamientos no nos ayuda a tener una situación de esperanza y a normalizar un poco esto, ¿no? Si lo hacemos tan agudo, pasa a que, bueno, tengo que estar en un estado de alerta mayor. No existe mucha posibilidad de normalizar el que estemos todo el día todos adentro, que nadie salga a trabajar, pero sí trabajamos, ¿no? Que nadie vaya al colegio, pero estar todo el día rondando en estos temas, lo único que hace es posicionar más en el pensamiento la situación negativa. Bien, entonces, la intervención que contiene se basa en la individualidad, ¿no? En la individualidad de la persona, en la individualidad de la situación y del contexto. Que uno pueda reconocer que yo, persona en la que estoy inestable emocionalmente, me dé cuenta que alguien descubre lo que me pasa, que alguien me da estrategias, me está pensando un plan de acción para que yo salga, eso ya es contención, ¿no? El que estén todo el tiempo como queriendo tomar a todos por igual es lo que hace que yo piense que no se está identificando lo que me pasa. El que no se valide
mi emoción, dentro de lo que puede llegar a ser una tontera para unos, pero una situación más seria para mí, es algo que no me contiene. Si por el contrario, la persona que me está escuchando tiene una receptividad de lo que me pasa y puede ayudarme a encontrar un camino, es más factible que yo me sienta contenido, ¿no? Si existe esta escucha activa, si puede haber un equilibrio en el pensamiento y en la acción, y si se trabaja en la individualidad, la contención es más que efectiva. Lo que se intenta es justamente eso, ¿no? Que así seguramente las paredes del laberinto dejarán de serlo o de parecerlo. Y nos sentiremos, si bien estamos en el mismo laberinto, porque no tenemos la salida, vamos a estar como en otro plan de sensaciones. Bien, esto es un poco mi intención de comunicación hoy. Acá estoy, Cari. Bien. Bueno, 8 minutos, era, a ver, un poquito lo que... vamos a liberar un poco el chat para Dale. Y aquellas yo dejo de preguntas compartir, que ¿te quieran. parece? Dale, dale. Ahí estamos. Hola, Cari, ahora te vemos. Te vemos Ah, grande. antes no me veían. Te veía chiquitita. Ah, bueno. Liberamos un poco el canal de chat para que dejen sus inquietudes y sus preguntas. Y mientras tanto voy a retomar yo algunas Dale. de las que habían aparecido previamente. Lo que notamos es que muchas escuelas están como más inquietos por cómo se manejan las emociones en el nivel inicial, que es el espacio en donde más contención necesitan, ¿no? Bien. Nosotros en el colegio tenemos diseñado, junto con mis compañeras, los espacios de reflexión. Uno pensaría que frente a niños de edades pequeñas no es factible generar encuentros de este estilo, y sí, trabajamos mucho con la representación de las emociones en lo que son las caritas, y también identificando cuál es el impacto que tienen las emociones en nuestro cuerpo, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, cómo los ayudamos a identificar cuáles son la conducta que adquiere mi cuerpo, por ejemplo, frente al enojo. Tensión, rigidez, frente a la alegría, como una intencionalidad de estar moviéndonos todo el tiempo, a la tristeza, y ellos suelen decir, estás como un flancito. La verdad que en la medida en la que uno los ayuda a que vayan identificando las emociones en el cuerpo, después podemos generar, porque siempre se habla de, pareciera que hay emociones negativas y positivas, y lo cierto es que todas las emociones son buenas y son válidas, porque todas las emociones nos dan información de lo que nos pasa, y todas son necesarias para construir y para conocernos y para conocer a los otros. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificarlas, y en esto es un entrenamiento que es importante hacer desde muy chiquitos, para que luego se empiece a manejar. Es como decíamos al principio de la presentación, si yo no sé dónde estoy parado, no puedo saber cómo manejar la situación. Y los chicos tienen que saber qué les pasa. Y en ese que les pasa está ese entrenamiento con la representación real de qué le pasa a mi cuerpo cuando estoy viviendo una emoción. Esto lo trasladamos también a los chicos más grandes, ¿no? Lo que pasa que, bueno, con los chicos más grandes, después ya es más fácil a través del lenguaje encontrar posibilidad de elaborar algunas situaciones y algunas emociones. Pero el punto de partida es que todas las emociones son válidas. Todas las emociones nos dan información, y es malo negarlas, porque quedan en el cuerpo. Entonces, lo más importante es que las identifiquen. Hay un cuento que lo deben conocer todos, el monstruo de los colores, y que habla de poner las emociones en un frasquito. Bueno, poner las emociones en un frasquito es justamente, yo el otro día le preguntaba a un grupo de tercer grado que habían estado leyendo el cuento, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Y la roja con el rojo, no, pero ¿cómo hacemos para poner las emociones en el frasquito?
cuando las identifico, cuando sé que si estoy tensa y hay una incomodidad en mi cuerpo y la panza me duele, es porque estoy nerviosa, es porque tengo una angustia. Cuando tengo una opresión en el pecho y poder decir estoy angustiado, me ayuda a empezar a identificar cómo sobrellevar ese momento, y por lo pronto saber que, bueno, estoy angustiado porque mis papás empezaron a salir a casa y el bichito está en la calle y a mí me da miedo de que mi papá se enferme, ¿no? Entonces, bueno, al procesar la emoción por la palabra, empieza a haber un manejo de esa situación. Cuando nada está dicho, la emoción sigue en el cuerpo. No sé si respondo un poco. Sí, claro. También bueno, yo empecé por inicial, pero justamente como que todas las puntas también son las que hoy nos Sí, están llamando mucho la atención, y alguien acá nos habla de pregunta los qué adolescentes. sugerencia hay con el trato con los adolescentes durante este periodo que egresan, con los que egresan este año, porque están muy tristes y muy bajoneados. Muy tristes. Lo cierto es que la verdad que es el grupo de chicos que más preocupa, porque la adolescencia, como ustedes saben, es un periodo bastante complejo de sobrellevar en una circunstancia normal, y en esta realidad la situación se pone más aguda. Con ellos realmente es muy necesario esto del diálogo empático, es muy necesario no invalidar la angustia que les provoca no estar usando el buzo, que si uno capaz lo dice así nomás, parece como una tontera de que ¿qué te vas a poner mal por eso? Cuando en realidad es una expectativa de tantos años que ahora no se esté cumpliendo. Entonces el hecho de validar que eso es realmente una situación que angustie, ya por lo pronto genera empatía. La empatía descansa muchísimo la emoción. Cuando yo siento, es más, no sé si les ha pasado observar, ¿no? Que nosotras en el colegio solemos enfrentar a los nenes que se pelean, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué le dijiste esto? ¿Por qué le dijo el otro? Fantástico. ¿Por qué le pegaste? Bien. Cuando uno empieza a retar al otro, bueno, no, no te preocupes, no pasa nada. Y ahí aparece la empatía, que primero quería como que realmente lo retáramos, y después ya es el que se está dando cuenta que pasó a tener la emoción del otro. La empatía es una emoción, es un acto que es innato. En una nursery, que ya no existen más, ¿no? Las nurseries, me parece, bueno, pero en una nursery que llora un niño, se desencadena una cadena de llantos, y uno diría, ¿por qué? Y es más, yo trabajé en sala de uno un montón de tiempo y decía que no se me largue a llorar uno, pues se me largan a llorar todos. Eso es porque hay empatía que es de manera innata. Ahora, eso lamentablemente con el tiempo se va perdiendo. Pero esa sensación de que hay otro que siente lo que yo siento, ya baja muchos decibeles mi emoción. Entonces, con estos niños es muy importante, con estos chicos, adolescentes, es muy importante la escucha activa y el encuentro de soluciones. Con Delfina, mi compañera, ahora generamos para séptimo un recreo. Vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, esta realidad no les dio recreos a estos chicos. En un webinar de acá, la otra vuelta habían dado esta idea, nos pareció fantástica, plin, recreo para los chicos. No minimizar que esas situaciones en ellos están haciendo un agujero importante. Ahí es donde entramos en lo que decíamos con la presentación, ¿no? La validez de la emoción del otro y el encuentro de solución a esta realidad en la que estamos. Pero hay muchas investigaciones actuales que dan cuenta de que hay mucha más depresión que antes en los adolescentes, y esto es algo que preocupa. Por eso hay que estar muy atentos, ¿no? La observación de clases a nosotras nos da un registro muy fuerte de cómo están los chicos, porque con esto de que uno se mete en las casas, hay chicos que están en la cama, ¿no? Y uno dice, están en la cama todo el tiempo. Ahí es la pronta acción, un llamado por teléfono,
un mail a la familia, nos preocupa dar cuenta que Menganito diariamente se encuentra de manera muy desganada en las clases, cuéntenme un poco cómo está, y ahí vamos a la individualidad. No generalizar con que sí, están todos mal porque, bueno, no están usando el buzo. No, es como mucho más fuerte, ¿no? Todos tienen derecho a ponerse mal con lo que crean que se tienen que poner mal. Lo que sí podemos hacer es vehiculizar esa emoción, como decíamos antes. A partir de validarla, podemos encontrarle un cómo. No se trata de que nos pongamos a llorar con ellos y que redoblemos la angustia. Se trata de que desde el comprenderlo veamos la forma de encontrarle una salida. Estoy leyendo, hay tantos comentarios tan ricos e interesantes que me quiero ordenar un poco. Eh, Dale. eh, lo primero que extraigo para que no lo olvidemos mientras leo los comentarios es que hay mucha preocupación por adolescentes que no quieren prender las cámaras, y eso es Mm. algo que pasa, y les comparto algunos comentarios. Nos dicen que, por ejemplo, en algún colegio los han invitado a ponerse el uniforme, peinados y duchados, y ese era como el leitmotiv del día, y otro día jugaron a entrar a la clase todos en pijama. Eh, Mm. Después los que nos comentan también acá es que los alumnos que egresan de la primaria, en una clase virtual surgió el tema y el común denominador era tanto pensar en la campera de egresados para tenerla guardada. No, Eh, tremendo. Otro comentario, Patricia nos dice que el viernes entró a un aula de séptimo y estaban todos de recreo, genial, y que después se hicieron pulseras y después tuvieron una charla sobre adolescencia. Pero retomando un poco, no quiero dejar ningún comentario fuera porque realmente son todos muy interesantes, pero este tema de los adolescentes y esta negación a prender las cámaras, ¿no? Sí, ¿Cómo esto trabajan? me parece importante. Nosotras hemos hecho como una intervención al respecto de esto, y después de haberla hecho me di cuenta que no estaba dando lugar a lo que les pasa a los chicos, ¿no? Nosotras insistíamos por la falta de respeto que resultaba tener la cámara apagada, que era como que no estás en clase, o no te interesa lo que se está dando, o estoy pero no estoy. Y la verdad que lo que creo es que están dando un mensaje muy claro, que es que no le queda otra que estar ahí, pero que no está con el grado de emoción necesaria como para mostrar su cara, porque estaría como desnudándose demasiado en lo que le pasa. Entonces me parece que en función de los chicos que están sistemáticamente teniendo esta conducta de estar con las cámaras apagadas, es importante la individualización que hagamos de eso, ¿no? Ese acercamiento que pueda tener alguien del colegio cercano a su escolaridad. A veces es un docente de algún área, a veces es el rol de la psicopedagoga, como me toca a mí, pero es importante no dejar la connotación en la falta de respeto, que a veces es lo que los docentes más agudizan, ¿no? ¿Cómo puede ser que no prenda la cámara? Ya se lo dije 20 veces. Y está diciendo algo con eso. No es simplemente una negativa y un enojo y una falta de respeto. Está mostrando algo, y es importante que se pueda leer, porque volvemos a lo mismo. El chico que se siente escuchado descansa en el otro esa emoción tan fuerte que tiene. Si frente a lo que está haciendo, que es más que expuesto, que es apagar una cámara, no escucha, no recibe la escucha de eso agudiza aún más la sensación, ¿no? Ese nene realmente se encuentra en un laberinto oscuro. Es importante que por lo menos le prendamos una luz a eso que está sucediendo. Claro, nos dicen justamente acá esta cosa de no exponerlos pensando que lo hacen por una falta de respeto, y lo que nos Exacto. comenta acá una participante es justamente esto, ¿no? Que algo nos están diciendo, que están apagados. Están apagados, y es importante que no entremos en el círculo negativo de pensar que es una conducta de desajuste, de respeto, no sé, es realmente, a mí me da como, al principio me parecía que no iba a poder ver nada por Zoom, y hoy por hoy doy cuenta que uno está dentro de la casa de esos chicos. Es mucha la información que nos da
el verlos diariamente, además a lo largo de los días que van transcurriendo, uno va dando cuenta cómo se modifican algunas cuestiones en esa realidad familiar, y es una información que no podemos dejar pasar, siendo que si lo que observamos, lógicamente preocupa, ¿no? A veces nos pasa como docentes que creemos que si hacemos una intervención mayor es una intromisión a la familia. No, a nosotros nos interesa hacer intervenciones para modificar conductas. Y hoy por hoy esta realidad nos muestra más cuestiones desde lo que es la familia. Entonces, bueno, con respeto hacia ellos como grupo familiar y hacia los recursos que tienen y hacia las pautas familiares que tienen, sí hacer intervenciones. Sí poder llamar a una familia y decir, mirá, la verdad que veo que Pirulito necesita un espacio propio, está en un lugar muy incómodo, eso no lo ayuda a tener esto porque es, porque no tenés viven todos en no tiene una habitación propia, cómo podés organizarte de manera tal que él se predisponga distinto a querer mostrar dónde está, ¿no? Porque también es prender la cámara y exponer dónde está. Es que justamente lo que decían acá es esta cuestión de, por un lado, es entrar en las casas y por otro lado también es una gran clase abierta, ¿no es cierto? O sea, Tremendo, tremendo. todos Para estamos todos los batiendo ángulos en y lugar de con... todos. Sí. Exactamente. Nos dicen por acá, nosotros hacemos entrevistas de familia por Zoom con el niño, con el joven, y nos resultan muy buenas. Sí, nosotros Los llamados también. personales y los videos llamados personales ayudan mucho. Yo creo que todos los recursos son válidos, ¿no? Me parece que Eh, todos los recursos son válidos para hacer una intervención efectiva. Era impensado en otra época hacer videollamada con una mamá, Hoy me mandaron, una maestra de primer grado me mandó 3 videitos de nenes leyendo, ¿no? Son cosas que hace un tiempo no las teníamos, y hoy por hoy son los recursos que encontramos para acompañar estos procesos, para alegrarnos con ellos, porque lograron un nivel de lectura y para también acompañar. Yo estoy asistiendo muchísimo a familias que están sumamente desorganizadas, ¿no? Y en esto la verdad que no me siento que me entrometo en la vida de ellos cuando les digo, contame cómo es tu día. Y vamos pensando cómo diseñar un día un poquito menos caótico, ¿no? Armando un poco a esa familia, porque bueno, uno da cuenta en la realidad de las clases cómo hay interferencias todo el tiempo con hermanitos que invaden la realidad de los que están trabajando. Entonces, bueno, son exposiciones que tenemos hoy por hoy, que si las observamos, a veces en la escuela nos quedamos como con esa sensación de que y bueno, viste lo que vi, y el otro también te cuenta lo que vio y nadie interviene. No, viste, hay una intervención efectiva para hacer, vamos, mandate, con respeto, con amor, con cariño, son siempre muy bienvenidas. Una pregunta que quedó por ahí arriba y me pareció también muy interesante era, preguntaban cómo te parece abordar el tema de las vacaciones de invierno, ¿no? Si este nuevo espacio los va a, o sea, si va a empeorar o va a mejorar la cotidianeidad con estos chicos, ¿no? Bueno, esto me parece que depende mucho. Entiendo que las escuelas que participan hoy son escuelas que todas han diagramado una institucionalidad virtual, ¿no? Y de hecho hemos trabajado muchísimo todos, los niños, los docentes, los directivos, los padres. La verdad que no le encuentro mucha diferencia a que lleguen las vacaciones con la realidad de estar todos los días en el colegio. Yo creo que, la semana pasada pregunté, che, ¿hay vacaciones de invierno? Porque yo creo que es algo que estamos necesitando todos. Esto nos agotó emocional, física, psíquicamente. Creo que va a ser muy bienvenida y va a ser como, bueno, luego tenemos que retomar de la misma manera, necesitamos un espacio en el que podamos relajar un poco, ¿no? Tanta demanda de entrega de trabajo, de corrección. Los chicos están agobiados de ponerse en la camarita,
¿no? Ya ni te da ganas de ver Netflix porque tenés que mirar la camarita, ¿no? Es como desgastante el momento, o sea que las vacaciones de invierno vengan, fantástico. Sí, totalmente. Acá dicen, las vacaciones de invierno son sagradas, es Son cierto. sagradas, que no las toque nadie. Ya No, nos acomodaremos y total nos dimos cuenta que nos acomodamos a cualquier cosa. totalmente, totalmente. Bueno, antes de ir cerrando la charla, la verdad es que creo, Trota las defiende, dice, creo que Sí. es mucho lo que hay para hablar por este tema. Sí, yo quise Agradecer, ser lo más escueta sí, posible, me quedaron mil cosas por seguramente. plantear, pero quería organizar un pensamiento que tuviera un principio y un fin y dar cosas concretas. Yo le he dejado a Dani como un resumen de una hojita de esto. Sí, lo vamos a enviar con el material, lo tenemos para mandar. Recordarles a todos que esta misma charla en un ratito va a estar subida a nuestro canal de YouTube, así que lo van a poder recordar de algunos conceptos que les hayan quedado así como en el aire, van a poder volver a escucharla. Cari, agradecerte muchísimo, Ay, un estamos placer ahí. escucharte. El canal de YouTube, muy bien, es @robconsultora. ¿Sí? Ingresan, se suscriben, incluso les da aviso porque están todos nuestros webinars ahí. Y también recordarles que mañana, cuando reciban el mail de encuesta por la participación en esta charla, una vez que lo completan, les llega el certificado de participación. ¿Sí? Así que bueno, Cari, te doy unos segunditos para despedirte. No, un placer para mí, espero haber cubierto las expectativas necesarias, la verdad que es complejo, yo le decía a Dani, bueno, anotame y vemos qué dice la disertante, porque estamos todos con las emociones dadas vueltas, pero bueno, se intenta tener alguna línea de pensamiento que nos ayude a guiarnos un poco, ¿no? Esa fue mi intención en el día de hoy. Y veo caras conocidas, es increíble, veo caras conocidas. ¿No? Como, bueno, ya son los años que estamos dando vuelta en las escuelas, así que una alegría verlas, suerte a todas Muchísimas y gracias a éxitos. todos por participar. Estén atentos que en breve vamos a estar comunicando el webinar de la semana que viene. Gracias por regalarse y regalarnos este ratito que nos hace muy bien a todos y porque Sí, las veo sí. activas a todos. Gracias, Cari, No, nuevamente por y favor, beso para todos. gracias a todos.